Hola y bienvenidos a este espacio de entrevistas del IPAC. Hoy en esta ocasión tenemos al maestro Diego Sánchez Hace. Él es compositor, director de orquesta, pianista y clavecinista paraguayo oriundo de la ciudad de Villarrica. Maestro Diego, muchas gracias por su acompañamiento aquí. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí. Vamos a empezar con lo principal, conociéndolo un poquitito a usted, ¿verdad? ¿Cómo se inició en la música? Bueno, yo provengo de una familia de músicos. Uh-huh. Nosotros somos 5 hermanos, todos músicos. Sí. Mis padres, si bien no eran músicos profesionales, a mi papá le gustaba mucho la música, a mi mamá le gusta mucho también. Uh-huh. Mi mamá toca un poco el piano, mi abuelo tocaba un poco la guitarra. Y ellos crearon un ambiente cuando éramos pequeños de estímulo a la práctica musical. Compraron un arpa, una guitarra, pusieron en la esquina de la sala y a partir de ahí mi hermano mayor empezó a estudiar la guitarra y nosotros le seguimos todo, ¿verdad? Después, bueno, cada uno, digamos, estudió su profesión aparte. Yo abracé la música profesionalmente, ¿verdad? Y mi hermano mayor ejerció la medicina durante 20 años y después dejó la medicina por la música. Uh-huh. Y ahora es uno de los más importantes exponentes del blues acá en Paraguay. ¿Sí? Y bueno, y mi hermana es cantante lírica, después el tercero soy yo, y mis hermanos menores también, uno es baterista y el otro es guitarrista. ¿Cuál fue el primer instrumento que usted abrazó y empezó con la música con eso? Y yo empecé con la guitarra popular. Uh-huh. Después de unos meses ya me fui hacia el arpa paraguaya. Uh-huh. Yo toco hasta ahora el arpa paraguaya. Y después de practicar durante varios años y haber tocado en festivales en Villarrica y en Asunción también, me fui hacia la música clásica. Empecé con el piano. Después del piano ya me atrajo el sonido de la orquesta. Uh-huh. Y también toco el clavecín, que es un instrumento precursor del piano, ¿verdad? Que justamente en la época de Johann Sebastian Bach tuvo su apogeo, ¿verdad? Así mismo. Justo cuando estabas hablando, tocaste el tema de Bach, ¿verdad? Sí. ¿Puedes comentarnos cómo surgió esta pasión por la música clásica y por Bach principalmente, verdad? Y bueno, mi abuelo tenía una colección muy importante de discos de música clásica. A él le gustaba mucho Mozart, también Bach y también Beethoven, ¿verdad? Pero yo creo que de ahí surgió la pasión por la música clásica. Uh-huh. Primero porque me llamaba mucho la atención el sonido del piano, que es un instrumento completísimo. Entonces cuando empecé a estudiar el piano, empecé a conocer las obras de Mozart, las obras de Beethoven, las obras de Bach. Ahí realmente descubrí ese mundo enorme que es el mundo de la música clásica. Y bueno, después ya me especialicé en la música de Bach. Ya. ¿Y qué fue lo que más te atrajo de Bach, sacando un poquitito de los otros músicos? ¿Cuál fue el detonante, verdad, para que vos le sigas ya a Bach después? Y bueno, descubrir a Bach fue un proceso también largo porque la obra de Bach es una obra inmensa que tiene todos los aspectos de la música, ¿verdad? A excepción de la ópera. Entonces primero descubrí su obra para teclados, específicamente para el clave, y ya me llamó la atención la estructura perfecta que tiene cada pieza, ¿verdad? O sea, eso es lo que más siempre me llamó la atención de la música de Bach, que no es solamente una cuestión artística, sino que también es una cuestión científica en donde todo parece perfectamente pensado y cada nota que escribe y cada intervalo que escribe o cada armonía que escribe tiene una justificación muy bien pensada y eso forma una obra, lo que para mí es una obra de arte total, y más aún cuando combina en su música vocal con el texto, ¿verdad? Uh-huh. También cada palabra simbolizada en la música realmente es de una genialidad que no encontré en todos los compositores. Ya. Personalmente, así, ¿a cuántos países fue gracias a la música? Estuve leyendo un poquitito acerca de su biografía, sí. ¿Verdad? Estuve leyendo que estuvo por varios países, sí. Y varios festivales. También puede comentarnos un poquitito acerca de eso. Sí, la verdad que recorrí mucho. Uh-huh. Yo creo que unos 30 o 35 países. Viajo, tengo la suerte de viajar constantemente. Y aparte de eso, no solamente yo voy a hacer música, digamos,
sino que también mi música a veces se va sola, porque, por ejemplo, obras mías que se tocan, por ejemplo, en Nueva Zelanda o en Australia, en donde yo no fui, pero sí va mi música, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que van por los 30 o 35 países que ya he tenido la oportunidad de conocer gracias a la música. Y justamente hubo un tema en específico que fue al exterior, ¿verdad? Creo que 1 o 2 temas más o menos. Sí, hay varios. La verdad que la mayor parte de los estrenos de mis composiciones se hicieron en el extranjero, más que aquí en Paraguay. Hicimos estrenos mundiales en Nueva York, hicimos en Berlín, hicimos en París, hicimos en Madrid. Ahora este año hacemos en Roma, estrenamos una ópera en mayo. O sea que en muchísimos países, en Londres estuvimos también hace unos años estrenando una obra para piano. Y en muchos países se estrenan mis composiciones. Es un gran privilegio para mí, realmente. Y eso es bueno también en representar al Paraguay también en otros países, ¿verdad? Así mismo es. Así mismo porque generalmente tenemos más representación en el ámbito de la música popular, digamos. Llevamos nuestra música, llevamos el arpa, llevamos la música folclórica paraguaya, pero en el ámbito de la música académica o la música erudita estamos todavía bastante ausentes en el ámbito internacional, y por eso es muy importante que nuestra camada de compositores se esté posicionando en las salas de conciertos importantes del mundo. Y justamente de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de la proyección que ustedes tienen, ¿verdad?, con la Sociedad Bach del Paraguay, ¿verdad? Sí. ¿Puede comentarnos un poquitito acerca de lo que es la Sociedad Bach del Paraguay y más o menos cuántos músicos están con ustedes? Bueno, la Sociedad Bach es una asociación sin fines de lucro que se ha formado hace 10 años entre, digamos, la gente que ama la música de Bach y que le gusta practicar, conocer y difundir la obra de Johann Sebastian Bach. Todos de una generación joven, muy interesantes, músicos muy bien formados, especializados, porque hay que ser realmente especialista en ese tipo de música. Y tenemos realmente músicos, instrumentistas y cantantes de primerísimo nivel. Ya ofrecimos giras internacionales en España, estuvimos también acá por la región en importantes festivales en Argentina, en Bolivia. Y bueno, acá en Asunción hacemos una actividad intensa de conciertos durante todo el año, difundiendo la obra de Bach, pero también la obra de la música barroca en general. O sea, por ejemplo, Vivaldi o otros compositores italianos, Corelli, y también el barroco que se hizo acá en Paraguay, ¿verdad? En las misiones jesuíticas, la obra de Domenico Zipoli y otros compositores que forman parte de ese periodo de la música tan apasionante que es la música barroca, ¿verdad? Y la Sociedad Bach del Paraguay se divide otra vez en 2 organismos, ¿verdad? Sí, en realidad cuando se creó la sociedad pensamos en 2 organismos, un coro y un ensamble instrumental. Se llamaba Bach Collegium de Asunción y el coro Bach de Asunción, pero ahora unimos los dos y todo el grupo se llama Bach Collegium de Asunción. Así es. Así mismo. Y con esa sociedad, ¿cuáles fueron los festivales donde fueron a representar a Paraguay? Estuvimos entre los más importantes, digamos, estuvimos en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en España, en donde hicimos un homenaje al padre Antonio Soler, uno de los grandes compositores del barroco español. Hicimos un gran concierto ahí en la iglesia principal del monasterio. Fuimos también a la catedral de Alcalá de Henares. Y estuvimos acá en el Bachfest de Cochabamba, en Bolivia. Estuvimos en el Festival de Música Barroca de Chiquitos, también en Bolivia, un festival muy grande, muy importante internacionalmente. Estuvimos varias veces en Buenos Aires, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, en la Iglesia de San Andrés y bueno, y en otros festivales de la región. Y la gente que se va a los festivales no es solamente gente que está con la música clásica, música barroca, sino que me estuviste comentando también que se van también gente que le gusta otros géneros, pero escuchar Bach y escuchar música barroca y música clásica le llama mucho la atención justamente por ese tema. Hay que tener en cuenta que Bach es un músico que influyó y que sigue influyendo actualmente en todos los ámbitos de la música, no solamente en la música académica, sino también en el ámbito de la música popular. El jazz, por ejemplo, tiene muchísima influencia de Bach, los Beatles tenían muchísima influencia de Bach, el rock tiene mucha influencia de Bach. Entonces,
cuando así como decís, la música de Bach llama la atención a todos los músicos que cultivan los diferentes géneros de música. Entonces es un fenómeno muy interesante que ocurre en nuestros conciertos, de que cuando tocamos Bach hay un público juvenil muy interesante, muy numeroso, y de gente que proviene del ámbito del rock, del ámbito del jazz, del ámbito del blues, ¿verdad? En donde, por ejemplo, la improvisación es un elemento muy importante en la música de Bach, y Bach fue uno de los grandes improvisadores de la historia, ¿verdad? Y eso influye muchísimo en la improvisación del jazz, en la improvisación del blues, ¿verdad? Y esos son aspectos muy interesantes que llaman la atención en los jóvenes músicos. Para cerrar, como nos estuviste comentando que hay varios proyectos también con la Sociedad Bach del Paraguay, comentanos acerca del proyecto que tienen el Bach Fest del 2020. Sí, la verdad es que es, digamos, el sueño máximo o digamos, la meta más importante que nos propusimos al crear la Sociedad Bach, era insertarnos en el ámbito mundial, en el primer nivel del ámbito mundial de los intérpretes de la música de Bach. Y ese sueño se nos va a cumplir, Dios mediante, en el 2020, porque fuimos seleccionados entre agrupaciones de 40 países para ofrecer un concierto en el Bach Fest, que es el festival Bach más grande del mundo, donde están, digamos, las grandes personalidades de la música de Bach. Y nosotros vamos a estar ahí el 17 de junio del 2020 ofreciendo un concierto en una de las iglesias en donde Bach era organista y compuso varias de sus obras y estrenó en esa iglesia varias de sus obras, ¿verdad? Y ahí vamos a estar con John Elliott Gardiner, con Masaki Suzuki, con Todd Koopman, los grandes nombres, ¿verdad?, de la interpretación de la música de Bach. Y para nosotros es realmente un honor, un privilegio, y creo que es un logro muy importante para el Paraguay, porque por primera vez una agrupación paraguaya se va a estar posicionando en el nivel máximo de las interpretaciones de esta música, ahí en la Meca, en donde Bach compuso todo esto y en donde se hace con mayor nivel de su música, ¿verdad? Por eso estamos muy contentos y estamos trabajando a full, preparándonos para llevar realmente un espectáculo de gran nivel. Y justamente hace poco hubo un concierto que fue de cara a este festival, ¿verdad? Sí, porque empezamos ahora una serie de conciertos que se llama Peregrinaje a Leipzig, y entonces cada mes vamos a estar ofreciendo un concierto con diferentes obras de Bach, ya preparándonos para este festival. Empezamos ahora el 21 de marzo, que es el día del nacimiento de Bach. Vamos a ofrecer toda esa semana una serie de conciertos didácticos en los conservatorios de Asunción, y donde vamos a estar presentando 2 obras muy importantes de él, una suite orquestal y una cantata. ¿Y dónde sería que podemos encontrarles? ¿Serían en todos los conservatorios o también en otras locaciones también? Sí, ese evento en particular de esa semana vamos a hacer en el conservatorio del IMA, vamos a hacer en el Ateneo Paraguayo y en otros conservatorios de Asunción. Y aparte de eso, nuestra serie de conciertos va a empezar en abril, y vamos a ir anunciando en nuestro perfil de redes sociales los lugares, porque va a ser un concierto en un lugar distinto. Entonces, ¿Cómo nosotros podemos encontrarles en las redes sociales? Y pueden encontrarnos en el perfil de Facebook de Sociedad Bach del Paraguay. También hay información en mi página web, es www.sanchezhace.com. Y vamos a ir informando también masivamente a través de los medios de comunicación. Ya, para que la gente también sepa, ¿verdad? Y pueda asistir también a esta clase de eventos y apoyar lo nacional, ¿verdad? Por supuesto. Muchísimas gracias, maestro Diego, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y ha sido un placer. Así mismo, cerramos espacio de entrevistas. Pueden encontrarnos en las redes sociales como IPAC TV, IPAC PI, y en YouTube también en las redes sociales. Nos vemos.